Después de caminar a casa desde la escuela, un hombre desconocido adentro dijo: ¿Por qué no te pones cómodo? ¿Quién eres? Retrocedí hacia la puerta por la que acababa de entrar. Un amigo. Se levantó lentamente y caminó para tomar mi abrigo y mochila. Era alto con cabello gris y vestía un traje de negocios que se veía caro. Colgó mis cosas en el armario sabiendo exactamente qué gancho siempre usaba. Todo sobre él parecía malo. Nunca teníamos visitantes los martes por la tarde, y mamá siempre me decía si alguien vendría. Me enviaría un mensaje durante el almuerzo o dejaría una nota en el mostrador de la cocina. Pero hoy no había habido nada. ¿Dónde están mis padres? Mi voz salió más pequeña de lo que quería. El hombre se ajustó la corbata antes de responder. Se puso muy serio y se agachó a mi nivel. Llegarán pronto, así que no tienes razón para entrar en pánico. Solo mantén la calma. Te cocinaré unos huevos. No quería huevos. Quería a mi mamá, pero algo sobre la manera en que lo dijo me hizo seguirlo a la cocina. Tal vez fue la forma en que me dio la espalda tan confiadamente, como si supiera que no correría. Se movía como si supiera dónde estaba todo. Encontró la sartén en el gabinete correcto. Incluso agarró la espátula del cajón correcto. Me senté en la mesa porque no sabía qué más hacer. Mi silla usual se sentía diferente, más baja de alguna manera. O tal vez solo me estaba hundiendo en mí mismo. Ahí fue cuando noté la luz roja. Era pequeña y estaba escondida en la esquina donde la pared se encontraba con el techo. Al principio pensé que era un detector de humo, pero era demasiado pequeño. Entonces me di cuenta de que era una cámara. El lente reflejaba la luz de la cocina como un pequeño ojo observándome. Mis ojos comenzaron a escanear la habitación, y encontré más. Una disfrazada como un reloj arriba del microondas. Otra que parecía un cargador de teléfono conectado al enchufe junto a la tostadora. Una tercera escondida en la planta falsa en el alféizar de la ventana. Estaban por todas partes. ¿Cuánto tiempo habían estado ahí? ¿Quién estaba observando? Algo estaba muy mal, y cada instinto me gritaba que corriera, pero él estaba entre la puerta y yo. Su cuerpo bloqueaba el camino al pasillo mientras batía los huevos. La ventana de la cocina estaba pintada cerrada. Mamá había estado planeando arreglarla durante meses. Creo que quiero jugar afuera ahora. Empujé mi silla hacia atrás lentamente. Las patas de la silla se rasparon contra el piso, haciendo un sonido que parecía hacer eco para siempre. El hombre se volteó de la estufa donde los huevos estaban comenzando a chisporrotear. El olor de mantequilla llenó el aire. Pero debajo había algo más, algo químico. Confía en mí, estaremos jugando afuera muy pronto. Solo espera. La manera en que dijo jugando me puso la piel de gallina. Cada sílaba se alargaba mal. Miré hacia la puerta trasera, pero él se dio cuenta y se movió para bloquear esa salida también. Solo un pequeño cambio de su peso, pero de repente la puerta parecía estar a millas de distancia. Aún sonreía, pero su lenguaje corporal había cambiado. Sus hombros se cuadraron. Su postura se amplió. Se estaba asegurando de que no pudiera irme. Los huevos siguieron cocinándose, poniéndose más oscuros, comenzando a humear. Entonces hubo un golpe en la puerta. 3 golpes rápidos que reconocí como el patrón de mi mamá. El mismo ritmo que había usado desde que era pequeño. El alivio me inundó y salté para responder. Mi silla se cayó hacia atrás con un estruendo. Pero el hombre se movió más rápido de lo que esperaba. Más rápido de lo que cualquier adulto debería moverse para bloquear a un niño tratando de alcanzar a su madre. Su mano cubrió mi boca antes de que pudiera gritar, y me jaló hacia él. Su palma olía a guantes de látex. No digas ni una palabra sobre que estoy aquí. Su voz era diferente ahora, más dura, más aterradora, no la falsa amabilidad de antes. Asentí rápidamente y me soltó. Mis piernas temblaron mientras caminé hacia la puerta. Cada paso se sentía como caminar a través del agua. Quería correr, quería gritar, pero sus ojos siguieron cada uno de mis movimientos. Giré la cerradura y abrí la puerta para ver a mis padres parados ahí viéndose normales, viéndose seguros, viéndose cansados del trabajo. Mamá me abrazó primero. Hola, cariño, ¿cómo estuvo la escuela? La abracé más fuerte de lo usual, tratando de comunicar que algo estaba mal sin palabras. Papá me revolvió el cabello y ambos entraron charlando sobre su día. Tráfico en la autopista. Un problema con la impresora en la oficina de mamá. De alguna manera no notaron nada extraño. Caminamos hacia la cocina y traté de encontrar cómo advertirles. Tal vez podría escribir algo. Tal vez podría usar algún tipo de código. Pero antes de que pudiera hacer algo, el mundo explotó. Las ventanas se hicieron pedazos hacia adentro en una lluvia de vidrio. La puerta principal voló de sus bisagras. Hombres en equipo táctico negro se derramaron por cada entrada con armas levantadas. El ruido era ensordecedor. Comandos siendo gritados, botas tronando por nuestro piso. Esto es el FBI, levanten las manos. Mis rodillas golpearon el piso fuerte y mis manos se levantaron sin pensar. El vidrio crujió debajo de mí y se cortó a través de mis jeans. El hombre que había estado cocinando huevos se bajó muy lentamente con las manos levantadas. Se veía calmado como si esperara esto. Mamá gritó y papá siguió preguntando qué estaba pasando. Los agentes estaban por todas partes con sus armas apuntadas hacia nosotros. Uno de ellos se adelantó y pude ver el nombre Raider en su chaleco.
Comenzó a señalar y dar órdenes a los otros agentes. Dos de ellos jalaron a mamá y papá hacia la pared junto al fregadero. Otro agente me empujó hacia el refrigerador lejos de todos los demás. El hombre se quedó junto a la puerta trasera con dos agentes observándolo. Lo registraron y él solo se quedó ahí sonriendo un poco. Mamá siguió llorando y preguntando qué habían hecho mal. La cara de papá estaba roja y confundida. Victor Ryder caminó hacia mis padres y comenzó a leerles algo sobre derechos. Los agentes se estaban poniendo guantes y sacando bolsas de plástico. Uno de ellos se subió a una silla y comenzó a desatornillar la pequeña cámara de la esquina. La dejó caer en una bolsa y escribió algo en ella. Otro agente desconectó el cargador falso de teléfono y también lo puso en una bolsa. Obtuvieron el reloj arriba del microondas y el de la planta. Cada vez que encontraban otra cámara, mi estómago se sentía peor. ¿Cuántas veces estos extraños me habían visto desayunar o hacer tarea en esta mesa? Victor Ryder se acercó y se arrodilló junto a mí. Su chaleco olía a cuero y pólvora. Preguntó si estaba herido y negué con la cabeza. Preguntó si el hombre me había tocado y negué con la cabeza otra vez. Aunque no era cierto, la amenaza del hombre aún resonaba en mis oídos. Victor preguntó si sabía quién era el hombre y solo miré el piso. El hombre se aclaró la garganta y todos los agentes se voltearon a mirarlo. Dijo que su nombre era Jefferson Steele y que era un amigo de la familia. Dijo que solo estaba esperando a que mis padres llegaran a casa del trabajo. Me miró directamente y dijo que yo podía confirmar que nos conocíamos. Todos me miraron, esperando una respuesta. Mi garganta se sentía como si se estuviera cerrando. Los ojos de Jefferson tenían esa misma mirada de advertencia de antes. No pude hacer que salieran palabras. Víctor me observó por un largo momento. Luego se levantó y se alejó. Como una hora después, apareció una mujer con una placa y portapapeles. Dijo que su nombre era Elena Crawford, de Servicios de Protección Infantil. Habló con Víctor en la esquina y siguió mirándome. Luego se acercó y explicó que necesitaba llevarme a algún lugar seguro. Mamá comenzó a llorar más fuerte y les rogó que no me llevaran. Dijo que no habíamos hecho nada malo. El agente dijo que era protocolo cuando menores estaban involucrados en investigaciones federales. Papá trató de discutir, pero no escucharon. Elena me ayudó a levantarme y sacudió el vidrio de mi ropa. Encontró mis zapatos junto a la puerta y me ayudó a ponérmelos. Afuera había tantos vehículos que no pude contarlos todos. Pusieron a mamá en un auto del FBI y a papá en otro. Jefferson fue a una SUV negra con ventanas polarizadas. Elena me llevó a un sedán regular que olía a ambientador. Presioné mi cara contra la ventana mientras nos alejábamos. Nuestra casa se hizo más y más pequeña. La cinta amarilla ya se estaba poniendo alrededor del patio. Elena siguió tratando de hablar conmigo, pero no podía dejar de temblar. Dijo que todo estaría bien, pero nada se sentía bien. Condujimos a un gran edificio en el centro con detectores de metal en la entrada. Elena mostró su placa y nos dejaron pasar. Subimos un elevador al tercer piso. Víctor ya estaba ahí en una habitación con sillas suaves y juguetes en la esquina. Una cámara con una luz roja estaba montada en la pared. Me pidió que le contara sobre llegar a casa de la escuela. Le conté sobre encontrar al hombre en nuestra casa. Dije que sabía dónde estaba todo e hizo huevos. No le dije sobre ser agarrado o amenazado. Algo dentro de mí aún tenía mucho miedo de que Jefferson supiera. Víctor escribió cosas y hizo más preguntas. Quería saber si había visto al hombre antes o si mis padres alguna vez lo mencionaron. Dije no a todo. Después de lo que se sintió como horas, Elena dijo que necesitábamos irnos. Nos llevó al otro lado de la ciudad a un vecindario que no reconocía. La casa tenía una cerca de madera y flores en el patio delantero. Elena tocó y una mujer respondió con un gran Golden Retriever saltando alrededor de sus piernas. La mujer dijo que su nombre era Natalie Bishop y que nos había estado esperando. La casa olía a velas de vainilla y algo horneándose. Natalie me mostró una habitación con paredes moradas y un estante lleno de novelas juveniles. Dijo que esta sería mi habitación por ahora. El perro siguió tratando de lamer mis manos. Natalie hizo espagueti para la cena, pero no pude comer. Mi estómago dolía demasiado. Me fui a la cama temprano, pero me quedé despierto toda la noche. Cada vez que cerraba los ojos pensaba en esas cámaras. ¿Cuánto tiempo la gente había estado viéndome vestirme para la escuela? ¿Cuántos extraños me vieron cantando en la ducha o hablando conmigo mismo? La mañana siguiente, Víctor regresó con una carpeta llena de papeles. Me mostró una lista de todo lo que encontraron en nuestra casa. 12 cámaras en total, más equipo de grabación en el sótano. Había discos duros con meses de grabación. Dijo que habían estado investigando una operación de vigilancia por un tiempo. No me diría si mis padres eran víctimas o sospechosos. El no saber me hizo querer vomitar. Empujé la carpeta lejos y miré directamente a Víctor. ¿Qué pasa con mis padres? Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Se recostó en su silla y se frotó los ojos antes de decirme que aún estaban siendo interrogados en el centro, pero no habían sido acusados de nada todavía. Dijo que parecían sorprendidos sobre las cámaras, pero había problemas con sus historias que no cuadraban. Parte de mí quería gritar que eran inocentes, pero otra parte recordaba cómo el hombre conocía nuestra casa también y ya no sabía que era real.
Elena entró cargando una bolsa de plástico con mis cosas de la escuela y se sentó junto a mí. Explicó que estaría quedándome con Natalie por unos días mientras averiguaban si nuestra casa era segura, y me entregó una tarjeta con su número de teléfono escrito en tinta azul. Prometió revisarme todos los días y dijo que podía llamar en cualquier momento, incluso a las 3:00 de la mañana, si necesitaba hablar. Todo el sistema se sentía enorme y confuso, pero al menos alguien finalmente me estaba diciendo qué pasaría después. La TV de Natalie estaba encendida cuando regresamos, y las noticias locales estaban mostrando nuestra casa desde una vista de helicóptero, con agentes del FBI cargando cajas por la puerta principal. El reportero siguió diciendo palabras como operación de vigilancia e investigación federal, mientras la cámara se acercaba a la cinta amarilla alrededor de nuestro patio. Mi teléfono comenzó a vibrar con mensajes de niños de la escuela preguntando si mis padres eran espías o criminales, o si estábamos en protección de testigos ahora. Lo apagué y jalé mis rodillas hacia mi pecho en el sofá de Natalie, deseando poder simplemente desaparecer en los cojines. Elena me ayudó a revisar mis redes sociales en su laptop, y mis cuentas se estaban volviendo locas con solicitudes de amistad de personas desconocidas y mensajes de extraños que habían visto las noticias. Algunos llamaron a mis padres héroes luchando contra el espionaje del gobierno, mientras otros dijeron que eran criminales enfermos que vendían videos de su propio hijo. Y ninguna de estas personas sabía nada sobre nuestra vida real. Elena me mostró cómo hacer todo privado y sugirió que me mantuviera fuera de línea por un tiempo, lo que parecía inteligente, ya que leer esos mensajes me hizo sentir peor. 3 días después, el teléfono sonó y Elena dijo que era mamá llamando a través del sistema oficial. Su voz sonaba pequeña y temblorosa mientras me decía que fuera bueno con Natalie e hiciera mi tarea. Pero luego dijo algo raro sobre buscar su tarjeta de receta cuando recuperara mi mochila. Siguió mencionando galletas de chispas de chocolate, lo que era extraño porque nunca horneábamos juntas. Y luego la llamada se cortó exactamente a los 15 minutos antes de que pudiera preguntar qué quería decir. Esa noche no pude dormir otra vez. Pero esta vez el miedo se estaba mezclando con ira que ardía en mi pecho. Estaba cansado de tener miedo y estar confundido y ser empujado por adultos que no me dirían la verdad. Decidí dejar de solo dejar que las cosas me pasaran y comenzar a prestar atención a todo a mi alrededor para averiguar qué realmente estaba pasando. Víctor vino a la mañana siguiente con una versión mecanografiada de mi entrevista de ese primer día, y leerla se sentía mal porque habían cambiado mis palabras al lenguaje oficial. Donde había dicho que el hombre era súper espeluznante, escribieron que exhibía comportamiento preocupante, y mi descripción de estar asustado se convirtió en expreso respuesta de miedo a la presencia del sujeto, lo que me hizo darme cuenta de cómo mis sentimientos reales se torcieron a través de su sistema. Dijo que necesitábamos regresar a la casa para que pudiera empacar ropa y obtener mis cosas de la escuela. Elena nos llevó allí con otros 2 agentes siguiendo en otro auto. Y cuando llegamos, la cinta amarilla aún estaba por todas partes. Caminar por la puerta principal se sentía como entrar a la casa de otra persona, aunque todo se veía igual excepto por los agujeros en las paredes donde habían sacado las cámaras. Mi habitación aún tenía mis pósters y animales de peluche, pero saber que extraños me habían estado viendo ahí durante meses hizo que mi piel se sintiera como si bichos estuvieran arrastrándose en ella. Agarré ropa sin realmente mirarla y la metí en una bolsa de lona mientras el agente se quedó en la puerta observando. En la cocina encontré mi mochila justo donde el hombre la había colgado y saqué todo en la mesa para revisarlo. Mi carpeta de matemáticas se abrió y la tarjeta de receta de mamá para galletas de chispas de chocolate se cayó, lo que era raro porque nunca la había visto antes. El frente tenía una receta normal, pero la parte de atrás estaba cubierta de números que no parecían medidas o ingredientes. La deslicé en mi bolsillo sin mostrársela a nadie, recordando cómo mamá la había enfatizado en la llamada telefónica. De vuelta en la oficina del FBI, Víctor mencionó que habían encontrado correos electrónicos en la computadora de trabajo de mamá que conectaban su oficina del condado con un contratista que instalaba sistemas de seguridad en edificios del gobierno. Las fechas coincidían con cuando comenzamos a tener esas cámaras, y me mostró impresiones con secciones resaltadas sobre instalaciones adicionales y pruebas residenciales que hicieron que mi pecho se sintiera apretado. Mamá podría haber sabido que algo estaba pasando en nuestra casa, y la traición mezclada con confusión hizo difícil respirar. Víctor se inclinó hacia adelante en su silla y preguntó si había notado las cámaras antes de que pasara la redada. Su pluma estaba lista para escribir lo que dijera, pero algo me hizo contenerme. Mantuve mi respuesta simple, y no mencioné haberlas visto esa tarde cuando Jefferson estaba ahí. Me observó la cara por unos segundos, como si supiera que no le estaba contando todo, pero luego pasó a su siguiente pregunta. La mañana siguiente, Elena me llevó a la escuela para reunirme con Sofía Pérez, quien trabajaba como consejera ahí. La oficina de Sofía tenía pósters sobre sentimientos y un tazón de dulces en su escritorio que empujó hacia mí. Explicó que los niños ya estaban hablando sobre lo que pasó en mi casa,
y algunos de los rumores se estaban poniendo bastante locos. Un grupo pensó que mis padres estaban dirigiendo una red de espías, y otro dijo que estaban vendiendo videos míos en línea, lo que me hizo sentir enfermo. Sofía me mostró una tarjeta que podía dar a los maestros si necesitaba salir de clase, y practicamos qué diría si los niños hacían preguntas. También me dio su número de celular y dijo que podía enviarle mensajes en cualquier momento durante las horas de escuela si las cosas se ponían muy difíciles. Esa noche estaba haciendo tarea en la mesa de cocina de Natalie cuando sonó el teléfono de la casa. Natalie contestó, pero nadie dijo nada, así que colgó. 5 minutos después sonó otra vez, y esta vez había un mensaje en la máquina. La voz de un hombre vino a través del altavoz haciendo bromas sobre huevos quemándose y cómo tendríamos que jugar afuera en otro momento. Todo mi cuerpo se puso frío porque conocía esa voz. Era Jefferson, y me estaba haciendo saber que podía encontrarme. La habitación comenzó a girar, y no pude obtener suficiente aire en mis pulmones. Natalie agarró una bolsa de papel de debajo del fregadero y la puso sobre mi boca, diciéndome que respirara lentamente. Mis manos estaban temblando tan mal que no pude sostener la bolsa yo mismo. Me frotó la espalda y siguió diciendo que todo estaría bien, pero ambas sabíamos que no era verdad. Después de que me calmé lo suficiente para hablar, le dije a quién pertenecía la voz, y llamó a Elena de inmediato. Elena vino en 20 minutos y escuchó el mensaje con una mirada seria en su cara. Llamó a Víctor en su teléfono y lo puso en altavoz para que todas pudiéramos escuchar. Víctor dijo que habían rastreado la llamada y pusieron agentes extra vigilando la casa comenzando esa noche. También dijo que esto era bueno porque Jefferson acababa de darles evidencia de intimidación de testigos, que era otro cargo que podían usar. Por primera vez desde que esto comenzó, sentí que estaba ayudando a atraparlo en lugar de solo tener miedo. Elena se quedó con nosotras esa noche, durmiendo en el sofá y revisando las cerraduras cada hora. Al día siguiente, Elena me mostró algo en su laptop que hizo que mi estómago se hundiera. Un sitio web de noticias había publicado fotos de una conferencia tecnológica hace 6 meses. Ahí estaba Jefferson en su cabello gris y traje caro parado con otros 3 hombres frente a una pancarta. Los otros hombres trabajaban para la empresa que la oficina de mamá había contratado para trabajo de seguridad. El artículo llamaba a Jefferson un consultor de seguridad, lo que me hizo querer vomitar sabiendo qué significaba su versión de seguridad. Estaba sonriendo en la foto, con su brazo alrededor de uno de los otros hombres como si fueran viejos amigos. 3 días después, Elena me recogió temprano de la casa de Natalie para ir al tribunal. Explicó que mis padres aparecerían en una pantalla de TV desde la cárcel para algo llamado una lectura de cargos. Nos sentamos en una pequeña habitación con paneles de madera en las paredes y una gran pantalla al frente. El juez entró usando túnicas negras y se sentó en un escritorio alto. Luego la pantalla se encendió y vi a mis padres en uniformes naranjas parados en una habitación gris. Mamá se veía pequeña y su cabello estaba plano contra su cabeza. Papá siguió frotándose la cara con las manos una y otra vez. El juez leyó una larga lista de cargos, incluyendo conspiración y no proteger a un menor. Cuando llegó a las cantidades de fianza, los números eran tan grandes que no parecían reales. Mamá comenzó a llorar cuando los escuchó, y papá solo miró al piso. Toda la cosa duró tal vez 15 minutos antes de que la pantalla se pusiera negra. Elena me caminó a su auto y explicó qué pasaría después. Mis padres no podían llamarme o escribirme directamente más, excepto a través de llamadas supervisadas especiales. Habría audiencias para averiguar quién cuidaría de mí permanentemente. Las palabras legales eran confusas, pero entendí la parte principal. Mi familia estaba rota y podría nunca arreglarse otra vez. Parte de mí sintió alivio de que no tendría que regresar a esa casa con todas sus cámaras. Pero otra parte se sintió como si alguien hubiera arrancado algo importante de mi pecho. 2 días después de eso, Víctor me pidió que fuera a su oficina para escuchar algo. Tenía un dispositivo de grabación en su escritorio y presionó play. La voz de papá salió hablando rápido y desesperado. Siguió diciendo que pensó que solo estaban probando cosas de seguridad del hogar para dinero extra. Juró que nunca supo sobre cámaras en habitaciones o baños. Su voz se quebró cuando dijo que nunca me pondría en peligro a propósito. Víctor observó mi cara mientras la grabación sonaba. Quería creer que papá estaba diciendo la verdad, pero la confianza se sentía imposible después de todo. La siguiente llamada supervisada con mamá estaba programada para ese viernes. Su defensor público le había dicho que no hablara sobre las cámaras o el contrato o nada sobre el caso. Esto me hizo enojar porque necesitaba respuestas, no más secretos. Los 15 minutos pasaron con ella preguntando sobre tarea y si estaba comiendo suficiente. Habló sobre el clima donde estaba como si fuéramos extraños haciendo conversación casual. Cuando la llamada terminó, me sentí peor que antes. La mañana siguiente, le pregunté a Víctor directamente por qué Jefferson no estaba en la cárcel todavía. Explicó que necesitaban prueba sólida de que puso las cámaras ilegalmente, en lugar de ser contratado por mis padres para hacerlo. El sistema tenía todas estas reglas cuidadosas sobre evidencia y carga de la prueba que protegían a la gente mala.
Víctor prometió que estaban construyendo un caso fuerte, pero sus promesas se sentían vacías. Los adultos habían estado prometiéndome cosas toda mi vida, y mira dónde me llevó eso. 3 días después, Natalie me llamó abajo, sosteniendo un sobre con mi nombre escrito en letras de imprenta. El papel se sentía grueso y caro cuando me lo entregó. Adentro había una sola hoja con palabras mecanografiadas sobre cómo los huevos pueden quemarse si no tienes cuidado, y algunas recetas necesitan mantenerse secretos familiares. Mis manos comenzaron a temblar porque sabía exactamente quién lo envió. Elena agarró la carta con un pañuelo y la dejó caer en una bolsa de plástico mientras llamaba a Víctor. Siguió preguntando si estaba bien. Pero en lugar de sentir miedo, sentí algo más construyéndose en mi pecho. Este hombre pensó que aún podía controlarme desde donde sea que se estuviera escondiendo. Esa noche, Elena empacó mis cosas y nos llevó a un hotel en el centro mientras el FBI averiguaba cómo Jefferson encontró la dirección de Natalie. Obtuvimos una habitación en el 3er piso con 2 camas y una vista del estacionamiento. Elena ordenó pizza y puso una película de comedia, pero seguí levantándome para revisar las cerraduras de las puertas. Conté 5 veces antes de que se diera cuenta y me hiciera sentarme otra vez. Después de que se durmió, busqué detrás de la TV y debajo de las lámparas por cámaras, aunque sabía que estaba siendo paranoico. La mañana siguiente, Víctor vino al hotel con una carpeta gruesa de papeles. Los extendió por el pequeño escritorio, mostrándome registros públicos de la oficina de mamá. Su departamento había aprobado algo llamado una extensión de contrato sin licitación a la compañía de seguridad de Jefferson por valor de $400,000. Las fechas coincidían exactamente cuando ella comenzó a trabajar tarde todo el tiempo y llegar a casa estresada. Mi pecho se puso apretado viendo la prueba en blanco y negro. Mamá había firmado papeles que le dieron acceso a todo. Víctor señaló los números de contrato en la parte inferior de cada página y preguntó si se veían familiares. Los miré por mucho tiempo antes de agarrar mi mochila y sacar la tarjeta de receta de mamá. Los números que había escrito en la parte de atrás no eran medidas para nada. Coincidían con los códigos de orden de compra perfectamente. Había estado tratando de decirme sobre el contrato sin realmente decirlo. Toda la expresión de Víctor cambió cuando le mostré la conexión. Elena trajo mi tableta vieja de casa al día siguiente, y pasé horas tratando diferentes combinaciones de esos números de orden de compra como contraseñas. Nada funcionó al principio. Los probé hacia adelante y hacia atrás y mezclados. Mis dedos se pusieron doloridos de escribir, pero seguí porque hacer algo se sentía mejor que solo esperar. En mi intento número 20, usando los números más el cumpleaños de mamá, la pantalla finalmente se desbloqueó. Ahí fue cuando todo lo que había estado conteniendo se estrelló en mí de una vez. Jefferson sabía qué gancho usaba para mi abrigo y cuál era mi silla porque había estado viéndonos durante meses a través de esas cámaras. Conocía nuestras rutinas y hábitos y momentos privados. La violación me hizo querer vomitar. Encontré el número de Víctor y lo llamé en ese momento. Las palabras salieron rápido mientras le conté todo sobre ese día. Cómo Jefferson me agarró cuando traté de contestar la puerta. Cómo su mano cubrió mi boca. Cómo me amenazó para que me mantuviera callado. La voz de Víctor se puso dura y dijo que estaría ahí en 20 minutos. La segunda entrevista del FBI pasó en una habitación más grande con mejor equipo de grabación. Una agente mujer se sentó frente a mí tomando notas mientras describía cada detalle. Cómo la palma de Jefferson olía a guantes de látex. Cómo se movió más rápido de lo que cualquier adulto debería para detener a un niño. Cómo me sostuvo contra él y susurró amenazas. La pluma de la agente se movió rápido por su libreta, y su mandíbula se puso tensa cuando describí cómo me restringió. Prometió que mi testimonio haría una diferencia real en el caso. Decir todo en voz alta me hizo sentir más ligero de alguna manera. 2 días después, Víctor me mostró partes de una orden de vigilancia con ciertas secciones resaltadas. El lenguaje legal era confuso, pero entendí la parte importante. Alguien, además de mis padres, había autorizado la instalación de cámaras usando firmas falsificadas. Ahora estaban mirando a Jefferson como el principal sospechoso, en lugar de que mis padres fueran las mentes maestras. La esperanza comenzó a construirse en mi pecho por primera vez desde la redada. La identificación fotográfica pasó esa tarde en la oficina del FBI. 6 fotos puestas en la mesa de diferentes hombres con cabello gris y trajes de negocios. Señalé a Jefferson inmediatamente sin ninguna vacilación. Víctor preguntó si estaba absolutamente seguro, y nunca había estado más seguro de algo en mi vida. Mi dedo se quedó firme en su foto mientras documentaron mi identificación. La identificación les dio causa probable para más órdenes. Víctor explicó que estarían registrando la oficina y casa de Jefferson mañana por la mañana. Me agradeció por ser lo suficientemente valiente para decir la verdad y dijo que mi testimonio era la clave de todo. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, sentí que realmente estaba ayudando, en lugar de solo ser arrastrado por lo que los adultos decidían. La mañana siguiente, Elena tocó la puerta de Natalie temprano con café y una carpeta gruesa bajo su brazo. Se sentó en la mesa de la cocina y extendió fotos de la búsqueda en la oficina de Jefferson,
mientras Natalie hacía el desayuno. Las fotos mostraban pilas de equipo de vigilancia en cajas y archiveros llenos de carpetas con nombres de familias escritos en pestañas. Elena señaló 3 carpetas además de la nuestra, y dijo que otras familias habían tenido las mismas cámaras instaladas sin saber qué realmente eran. Mi estómago se torció viendo esos otros nombres, porque significaba que más niños habían tenido extraños viéndolos cambiarse de ropa y dormir y vivir sus vidas privadas. Elena dijo que el FBI estaba contactando a esas familias ahora, y una mamá ya se había derrumbado, llorando cuando los agentes le mostraron lo que encontraron. El equipo coincidía exactamente con el diseño de nuestra casa, con diagramas mostrando qué habitaciones obtuvieron, qué cámaras y notas sobre ángulos de visión. Jefferson había estado dirigiendo esta operación por al menos 2 años, según las fechas en los contratos. Empujé las fotos lejos y fui a prepararme para la escuela, aunque enfrentar a todos ahí se sentía imposible. Natalie me llevó en su Honda viejo y me acompañó a la oficina donde Sofía estaba esperando con su sonrisa cálida y chocolate caliente. Los pasillos estaban llenos de niños mirando y susurrando, pero mantuve mi cabeza baja y llegué a matemáticas de primer periodo. Todo se sintió normal por unos 10 minutos hasta que mi amiga Sara se inclinó durante la hoja de trabajo y preguntó si mis padres me vendieron por dinero. Las palabras me golpearon como un puñetazo, y antes de darme cuenta, estaba parada gritándole que no sabía nada sobre lo que pasó. Mi voz se puso más y más fuerte mientras le conté sobre las cámaras y el hombre en mi casa, y qué tan asustado estaba cada día. La maestra trató de calmarme, pero no pude dejar de gritar sobre cómo nadie entendía cómo era. Sofía apareció en la puerta y gentilmente me llevó a su oficina mientras sollozaba tan fuerte que no podía respirar. Se sentó conmigo en el piso y me ayudó a contar mis respiraciones hasta que el temblor paró. Le dije que no sabía quién era más porque era una víctima o un testigo o la hija de criminales o solo alguna niña atrapada en errores de adultos. Sofía dijo que era todas esas cosas y ninguna de ellas al mismo tiempo porque yo llegué a decidir quién quería ser. Nos sentamos ahí por 1 hora mientras me dejó llorar y rabiar y finalmente solo sentirme vacía. Víctor llamó esa tarde y preguntó si podía pasar por la casa de Natalie con información nueva. Se apareció con una laptop y abrió mensajes de texto entre mis padres de 3 semanas antes de la redada. Mamá le había escrito a papá sobre estar asustada de las instalaciones extra que Jefferson quería agregar sin su aprobación. Trató de salirse de toda la cosa, pero Jefferson le envió capturas de pantalla del contrato diciendo que era vinculante, y si trataba de romperlo, se aseguraría de que perdiera su trabajo. Papá había respondido por mensaje que deberían ir a la policía, pero mamá dijo que Jefferson tenía conexiones en todas partes y nadie les creería sobre él. Los mensajes siguieron con mamá poniéndose más desesperada y papá tratando de encontrar soluciones, pero nada funcionando. Víctor dijo que este contexto no borraba lo que hicieron, pero ayudaba a explicar cómo las cosas se pusieron tan mal. La llamada supervisada con mamá estaba programada para esa noche, y Elena me ayudó a prepararme sugiriendo que escribiera mis preguntas primero. Hice una lista comenzando con por qué dejó que esto pasara y terminando con si realmente me amó o solo me vio como algo para intercambiar por dinero. Cuando la llamada se conectó, la cara de mamá estaba hinchada de llorar y se veía más vieja de lo que recordaba. Le pregunté directamente por qué dejó que Jefferson pusiera cámaras en nuestra casa y me viera. Se derrumbó sollozando y dijo que lo sentía mucho y que hizo elecciones terribles, tratando de proteger su trabajo y mantener nuestra familia estable. Dijo que Jefferson comenzó pequeño con solo evaluaciones de seguridad, pero siguió presionando por más acceso. Y para cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando, era demasiado tarde para salir. Juró que nunca supo sobre las cámaras en espacios privados, y pensó que era solo entradas y áreas comunes para seguridad. Su voz se quebró cuando dijo que falló como madre y entendía si nunca la perdonaba. Era la primera conversación honesta que habíamos tenido desde que esto comenzó, y sentí algo quebrarse dentro de mi ira. Elena sugirió que siguiera escribiendo preguntas antes de cada llamada para ayudarme a mantenerme enfocada y obtener las respuestas que necesitaba para seguir adelante. La estructura me hizo sentir más en control de conversaciones que no habían sido nada más que caos y confusión. 2 días después, Natalie llegó a casa del trabajo con su cara blanca y sus manos temblando. Alguien había dejado un volante en su auto sobre servicios de seguridad del hogar, con notas escritas a mano sobre mantener a los niños seguros de depredadores. El equipo forense vino y levantó huellas dactilares del papel mientras Víctor prometió que aumentarían las patrullas alrededor de la casa. Jefferson había pagado fianza esa mañana, y esta era su manera de hacernos saber que estaba libre. En lugar de asustarme, me hizo enojar porque aún estaba tratando de intimidarnos, incluso con toda la evidencia contra él. Charles McNamara, el fiscal, vino a reunirse conmigo y Elena al día siguiente en la oficina del FBI. Explicó que mis padres estaban cooperando completamente con la investigación y probablemente obtendrían acuerdos de culpabilidad con libertad condicional en lugar de tiempo en cárcel si testificaban contra Jefferson.
Me mostró gráficos sobre cómo funcionaba el sistema de justicia y dijo que podía ser lento, pero era minucioso. Entender el proceso ayudó a calmar mi ansiedad sobre no saber qué pasaría después. Víctor trajo una abogada de víctimas llamada Anne, quien me ayudaría a prepararme para el testimonio del gran jurado. Pasamos horas en una sala de conferencias practicando cómo contar mi historia claramente y mantenerme solo en los hechos. Anne me enseñó a respirar profundo entre respuestas y pedir descansos si los necesitaba. Repasamos la cronología una y otra vez hasta que pude decirla sin llorar o confundirme. La preparación me hizo sentir lista en lugar de vulnerable para lo que venía. Esa noche, no pude dormir y seguí pensando en la tableta que Elena había traído de nuestra casa. Probé más combinaciones de contraseñas usando fechas y números de la tarjeta de receta de mamá, pero nada funcionó. Entonces recordé la primera fecha de instalación de cámara de las fotos de evidencia y escribí esos números. La pantalla se desbloqueó y mostró una pantalla de inicio con solo unas pocas aplicaciones, incluyendo una carpeta de video. Mis manos temblaron mientras la abrí y encontré docenas de archivos con fechas como nombres. Hice clic en el más viejo y vi a Jefferson en nuestra sala instalando algo detrás de un marco de foto mientras revisaba un reloj plateado distintivo con una cara azul. El video era lo suficientemente claro para ver su cara y los detalles del reloj perfectamente. Guardé el archivo en la nube y llamé a Víctor inmediatamente, aunque era pasada la medianoche. Contestó en el segundo timbre y me dijo que le enviara todo de inmediato. El equipo tecnológico del FBI trabajó toda la noche emparejando el reloj en el video con fotos de Jefferson en eventos públicos y conferencias. Encontraron 12 fotos en 6 meses donde usó ese reloj exacto con su cara azul única y banda plateada. Combinado con mi testimonio sobre él estar en nuestra casa y la evidencia de la oficina, Víctor dijo que tenían suficiente para cargos federales serios que lo encerrarían por años. 3 semanas después, la citación del gran jurado apareció en la casa de Natalie, en un sobre grueso que hizo que mis manos temblaran cuando lo abrí. Elena vino esa tarde para ayudarme a entender todo el lenguaje legal y qué pasaría después. Víctor nos encontró en la oficina del FBI al día siguiente para más preparación, y repasamos mi testimonio una vez más en la sala de conferencias. Me mostró un diagrama de la sala del gran jurado para que supiera dónde estaría sentado todo el mundo y dónde mirar cuando hablara. Elena prometió que estaría esperando justo afuera de la puerta, aunque no podía entrar conmigo. La mañana de mi testimonio, vomité 2 veces antes del desayuno, y Natalie me sostuvo el cabello sin decir nada sobre qué tan asqueroso era. Condujimos al tribunal en el auto de Víctor porque quería asegurarse de que llegáramos ahí de manera segura. Caminando por los detectores de metal, vi a Jefferson parado junto a los elevadores con su abogado y otros 2 hombres en trajes. Me miró directamente con esa misma mirada fría de mi cocina, pero esta vez no aparté la mirada. Víctor y Elena se pararon en cada lado de mí, y le devolví la mirada hasta que su abogado lo jaló hacia un pasillo diferente. La sala del gran jurado era más grande de lo que esperaba, con 23 personas sentadas en filas como un pequeño teatro. El fiscal me pidió que levantara mi mano derecha y jurara decir la verdad, lo que hice, aunque mi voz se quebró. Me senté en la silla del testigo y miré todas esas caras observándome. El fiscal comenzó con preguntas fáciles sobre mi nombre y edad y dónde fui a la escuela. Luego me pidió que describiera qué pasó cuando llegué a casa esa tarde de martes. Les conté todo como habíamos practicado, manteniendo mis oraciones cortas y claras. Describí encontrar a Jefferson en mi casa y cómo sabía dónde estaba todo. Les conté sobre ver las cámaras y sentirme atrapada en mi cocina. Cuando llegué a la parte donde me agarró y me cubrió la boca, varios miembros del jurado se inclinaron hacia adelante en sus asientos. Mantuve mi voz firme, aunque mis manos estaban temblando debajo de la mesa donde no podían ver. El fiscal preguntó si el hombre que me agarró estaba en el tribunal hoy, y dije sí. Preguntó si lo había visto, y dije sí en el pasillo junto a los elevadores. Un miembro del jurado preguntó por qué no grité por ayuda cuando mis padres llegaron a casa. Expliqué cómo Jefferson me amenazó y qué tan asustada estaba de que nos lastimara si decía algo. Otro preguntó si estaba segura sobre las fechas y horas, y dije sí porque había escrito todo con la ayuda de Víctor. El fiscal les mostró el video que había encontrado en la tableta con Jefferson instalando cámaras. Lo reprodujeron en una pantalla grande y todos pudieron ver su cara claramente. Mientras estaba contestando preguntas, Víctor me dijo después que agentes del FBI estaban registrando otras 3 casas y 2 oficinas al mismo tiempo exacto. Encontraron el mismo tipo de cámaras en todas ellas y órdenes de compra con los códigos de la oficina de mamá. Arrestaron a otros 2 ejecutivos de la compañía de Jefferson que estaban dirigiendo toda la operación. El gran jurado votó para acusar a los 3 mientras yo aún estaba en el edificio. Víctor me encontró afuera de la sala y me dijo que habían sido acusados de conspiración, vigilancia de menores e intimidación de testigos. Mis padres obtuvieron cargos separados por poner en peligro a un niño, pero el fiscal dijo que obtendrían acuerdos de culpabilidad por cooperar. La fianza de Jefferson fue revocada por la intimidación de testigos,
y lo llevaron directamente a detención federal. Elena me llevó de vuelta a la casa de Natalie, pero solo llegamos 3 cuadras antes de que comenzara a llorar tan fuerte que tuvo que detenerse. Todo lo que había estado conteniendo por semanas salió de una vez. Se estacionó en un lote de supermercado y me sostuvo mientras sollozaba y temblaba y no podía recuperar el aliento. No trató de hacerme sentir mejor o decirme que me calmara. Solo siguió diciendo que estaba bien sentir todo. 2 semanas después, mamá y papá fueron a la corte para sus audiencias de culpabilidad en días diferentes. Mamá fue primero, y se paró frente al juez viéndose más pequeña de lo que la había visto jamás. Se declaró culpable de cargos de conflicto de interés, y el juez le dio 2 años de libertad condicional con 300 horas de servicio comunitario. Perdió su trabajo del condado inmediatamente y tuvo que pagar una multa que se llevó la mayoría de sus ahorros. La audiencia de papá fue al día siguiente, y se declaró culpable de poner en peligro negligentemente a un niño. El juez le dio 18 meses de libertad condicional y clases de crianza que tenía que completar antes de poder tener visitas sin supervisión conmigo. Nuestra primera sesión de terapia familiar pasó un mes después de las declaraciones en una oficina pequeña que olía a velas de vainilla. La terapeuta nos hizo sentarnos en un triángulo para que todos pudiéramos vernos. Les dije exactamente qué tan violada me sentí, sabiendo que extraños me vieron en mi propia habitación. Les dije qué tan traicionada me sentí de que pusieran dinero antes que mi seguridad. Mamá lloró durante toda la cosa y papá siguió frotándose los ojos. No pusieron excusas o trataron de explicar por qué lo hicieron. Solo escucharon y dijeron que lo sentían una y otra vez. Les dije que necesitaba honestidad completa de ahora en adelante sobre todo. No más secretos, ni siquiera pequeños. Ambos estuvieron de acuerdo y firmaron un papel que la terapeuta escribió sobre transparencia. Elena nos ayudó a encontrar un apartamento nuevo, ya que tuvimos que vender la casa para pagar honorarios legales. Era pequeño con solo 2 habitaciones y un baño, pero tenía cerraduras regulares y ningún dispositivo inteligente en ningún lado. Mamá consiguió un trabajo en un supermercado acomodando estantes en la noche. Papá encontró trabajo en un almacén cargando camiones. Ganaron menos dinero que antes, pero al menos era trabajo honesto. Sofía se reunió conmigo en la escuela para averiguar cómo terminar el año sin reprobar. Estableció un horario modificado donde podía salir de clases si las cosas se ponían muy difíciles y recuperar trabajo en casa. La mayoría de los niños ya se habían movido a otros dramas, pero unos pocos se acercaron a mí y dijeron que pensaron que era genial que me enfrentara a Jefferson. La semana siguiente, Víctor llamó para decirme que Jefferson fue arrestado por cargos federales, y el juez negó la fianza porque era un riesgo de fuga y había amenazado testigos. Dormí toda la noche por primera vez en meses, sabiendo que estaba encerrado en detención federal, esperando juicio. El condado tuvo una gran conferencia de prensa sobre reformar todo su sistema de contratos después de que nuestro caso expuso qué tan fácil era presionar empleados para hacer cosas ilegales. Mamá tuvo que ir a testificar en una audiencia especial sobre cómo funcionaba la presión y qué hizo Jefferson para hacerla firmar esos papeles. Se sentó en una mesa larga con 5 comisionados del condado haciéndole preguntas por 3 horas, mientras reporteros tomaron notas en las filas traseras. Vi desde el pasillo a través de la ventana de la puerta y la vi llorando cuando explicó cómo Jefferson amenazó su trabajo si no aprobaba sus cámaras. Los comisionados votaron para cambiar todas sus reglas sobre contratos y comenzaron a investigar toda la oficina de adquisiciones para encontrar otros problemas. Mamá dijo que ayudarlos a entender qué pasó la hizo sentir como que tal vez algo bueno podría salir de nuestro desastre. 3 semanas después, tuvimos que regresar a nuestra casa vieja una última vez para obtener muebles y fotos antes de que el banco la tomara para pagar todos los honorarios legales. Papá rentó un camión y pasamos todo el día cargando cajas y decidiendo qué mantener. Empaqué mis animales de peluche de cuando era pequeña, pero dejé el escritorio donde solía hacer tarea, sabiendo que extraños me habían visto ahí. Mamá agarró álbumes de fotos y la porcelana de su abuela, pero dejó la mayoría de los muebles de la sala que se sentían contaminados de alguna manera. Papá tomó sus herramientas del garaje y algunos libros, pero no quería mucho más. Trabajamos mayormente en silencio, excepto cuando tuvimos que coordinar mover cosas pesadas. Encontré la caja de recetas donde mamá había escondido esa tarjeta codificada y casi la tiré, pero decidí mantenerla como un recordatorio de cómo trató de advertirme. La casa se veía vacía y triste cuando terminamos, y no miré atrás cuando nos alejamos manejando. En la escuela el mes siguiente, mis padres tuvieron que venir para una reunión sobre mi progreso y se sentaron en lados opuestos de la mesa de conferencias, lo que se sintió raro, pero mejor que togetherness falsa. Sofía explicó que mis calificaciones habían mejorado desde que comencé el horario modificado, y ambos padres asintieron y tomaron notas por separado. Mamá preguntó sobre mis niveles de ansiedad, y papá quería saber si necesitaba tutoría para las clases que había perdido. No discutieron o se culparon entre ellos y se mantuvieron enfocados en lo que necesitaba para tener éxito.
El director dijo que era lindo ver a los padres trabajando juntos, incluso en circunstancias difíciles. Después de que todos se fueron, Sofía me dijo que estaba orgullosa de cómo estaba manejando todo. Ese fin de semana, comencé a escribir todo en un diario que Elena me había dado con una cerradura en él. Escribí sobre encontrar a Jefferson en nuestra casa, y las cámaras, y la redada del FBI, y todo lo que pasó después. Traté de mantenerme a los hechos y mis sentimientos reales sin ser mala sobre mis padres, aunque parte de mí aún estaba enojada. Escribir todo me ayudó a ver toda la historia claramente en lugar de solo piezas aterradoras revolviéndose en mi cabeza. Llené 40 páginas el primer día y seguí cada noche antes de acostarme. Víctor llamó 2 semanas después para decirme que Jefferson se declaró no culpable de todos los cargos y su juicio comenzaría el año siguiente. Dijo que podría tener que testificar otra vez, pero la orden de protección significaba que Jefferson no podía acercarse a 500 pies de mí o mi familia. El fiscal estaba confiado de que lo condenarían con toda la evidencia que habíamos reunido. Más testimonio de las otras familias que había atacado. Le dije a Víctor que estaba lista para testificar tantas veces como fuera necesario para mantenerlo encerrado. El caso de CPS finalmente se cerró el mes siguiente después de que Elena presentó su reporte final, diciendo que mamá había completado todos los requerimientos y papá había terminado sus clases de crianza. El juez le dio a mamá custodia primaria con requerimientos de supervisión como revisiones mensuales y terapia obligatoria. Papá obtuvo visitación regular cada fin de semana alternado y cenas de miércoles. Víctor se apareció en el tribunal y me dio su tarjeta de negocios con su número de celular personal escrito en la parte trasera. Dijo que llamara si alguna vez necesitaba algo o me sentía insegura y que estaba orgulloso de qué tan valiente había sido a través de todo. Elena me abrazó y dijo que se registraría a veces solo para ver cómo estaba. Esa tarde, mamá y yo fuimos a nuestro apartamento nuevo y decidimos hacer galletas juntas por primera vez desde que todo pasó. Sacó su receta real esta vez sin códigos o secretos, y medimos harina y azúcar como gente normal. La cocina tenía relojes regulares y ninguna cámara y cerraduras simples en las puertas. Mezclamos chispas de chocolate en la masa y comí algo crudo aunque mamá dijo que no debería. Las galletas salieron perfectas y nos sentamos en nuestra mesa pequeña comiendo las tibias mientras aún estaban suaves en el medio. Afuera de la ventana podía ver niños jugando en el patio, y todo se sentía silencioso y seguro y casi normal otra vez. Se siente como ver a alguien poner su vida de vuelta junta pieza por pieza después de que todo se vino abajo. Loco pensar sobre eso. Los veré en el próximo.